buongiorno a tutti. Tra le molteplici attività culturali che l'Istituto Cervantes fa a Roma, sia nei festival più importanti, sia nella nostra sala Dalì di Piazza Navona 91, sia nella nostra biblioteca Maria Zambrano, è particolarmente importante tutte le attività che facciamo sia con EUNIC sia nella nostra biblioteca, perché per noi avere un legame con l'Europa, con le altre istituzioni culturali è basilare, anche perché l'Istituto Cervantes non soltanto rappresenta la lingua spagnola, ma anche le culture di tutta l'Hispanoamerica. È un piacere essere un anno ancora in Europa in Circolo. L'anno scorso abbiamo avuto con noi a Sergio del Molino, uno scrittore molto importante per capire la contemporaneità in Spagna, e quest'anno ci avrebbe piaciuto avere con noi l'autore di Fariña, ma purtroppo non è possibile, quindi le abbiamo chiesto di fare un video con noi. Fariña è anche un libro molto importante per capire alcune delle circostanze che succedono in Europa attraverso la Spagna e in particolar modo la Galizia. Vi auguro una buona lettura. Penso che Europa in Circolo è qualcosa che deve continuare negli anni. Noi facciamo solitamente nei nostri club di lettura, ma questi che si fanno in italiano, in ogni lingua, sono specialmente importanti perché arrivano a un pubblico maggiore, a un pubblico più grande, e così capiscono molto meglio cosa sta succedendo nei nostri paesi attraverso i libri importanti che scegliamo ogni anno. Vi voglio dare il benvenuto alla nostra sede di Via di Vilalbani e vi aspettiamo nella nostra biblioteca Maria Zambrano. Siamo aperti con appuntamento e vi auguriamo una bella estate. Grazie. Desde la Biblioteca María Zambrano del Instituto Cervantes de Roma os quiero presentar a nuestro invitado a Europa en Círculo 2020, que es Nacho Carretero, con su libro Fariña. Nacho Carretero es un periodista español, gallego, nacido en el año 1981, que ha dedicado, también escritor, que ha dedicado mucho tiempo al periodismo de investigación, con temas como el genocidio de Ruanda o los incendios forestales en Galicia en el año 2017 y, como no, al narcotráfico en Galicia en su libro que hoy presentamos, Fariña. Este libro fue publicado por la editorial Libros del Cao en el año 2015. La palabra fariña en gallego quiere decir harina y este es un nombre que se da localmente allí a la cocaína. La obra relata la aventura de un famoso narco gallego, Sito Miñanco, que era un pescador muy hábil en el manejo de lanchas, que cambió la pesca por el contrabando tradicional en Galicia del tabaco, pasando luego al blanqueo de dinero y por fin al tráfico de cocaína en gran escala. Esta actividad suya, como la de los otros clanes de capos gallegos, cuenta con la connivencia de la policía y los políticos corruptos. Os invitamos a leer Fariña, una serie que ha tenido una gran aceptación, un libro que ha tenido gran aceptación y que ha sido llevado a la serie de televisión y a Netflix. Ha sido traducido el año pasado por la editorial Bompiani al italiano y lo tenéis disponible en la biblioteca de aquí del Instituto Cervantes de Roma, tanto en versión libro como la versión en DVD. Para terminar, agradezco a Nacho su participación en este festival y a la espera de verle pronto en Roma en persona, cuando las circunstancias lo permitan, le lanzo esta pregunta. Nacho, ¿qué debe Fariña a Italia? Bueno, pues Fariña es un libro que cuenta, narra la historia y las indiscreciones del narcotráfico en Galicia. Por poner un poco de contexto, Galicia, como muchos ya sabréis, es una región de España que está en el noroeste, sobre Portugal,
una región históricamente algo aislada, algo atrasada en consecuencia, económica y socialmente con respecto a otras zonas de España, y además una región con una personalidad y una identidad muy fuerte. Galicia tiene un idioma propio, que es el gallego, unas tradiciones, un arraigo, una historia que le confieren o que le dan a la población un orgullo, una pertenencia muy grande. Y además unas características muy particulares y muy reconocibles en España. Esa sociedad, entre otras muchas cosas, siempre ha padecido la actividad del contrabando primero y el narcotráfico después como una de las principales actividades que se han dado en esta región. Y yo en el libro intento pues, dar este contexto y explicar en qué ha consistido y qué ha supuesto tantos años de este tipo de actividad. Lo que intento hacer en Fariña es un recorrido de toda la actividad criminal que se ha dado en Galicia, lo que ha supuesto en el mapa internacional del narcotráfico, y lo intento hacer de una manera que resulte atractiva al lector desde el principio. Es decir, que aunque a priori no te interese algo tan específico como puede ser la actividad criminal en Galicia, que la forma de contarlo, plagada de anécdotas, sin renunciar al humor y siendo muy visual, muy cinematográfico a la hora de contarlo, o al menos esa ha sido mi intención, haga que el lector pues, se sienta interesado y quiera continuar con la lectura. Yo lo que hago en el libro es como un recorrido histórico. Comienzo con el contrabando, que al principio era una actividad, como ha pasado en otros muchos lugares del mundo, una actividad que estaba bien vista en una sociedad que vivía con verdaderos problemas económicos. El contrabando era una tabla de salvación y los contrabandistas, los grandes contrabandistas, que al principio se dedicaban a elementos tan básicos como la medicina o los alimentos o la gasolina, pues era gente que estaba bien vista, que eran benefactores sociales allí donde no llegaba el Estado de la manera que tenía que llegar. Y por tanto, pues la sociedad les apoyaba, incluso les admiraba. Pues este contexto social, este apoyo, esta tolerancia, esta admiración, permitió dar un salto a los contrabandistas al tabaco. Y cuando ya no eran productos esenciales y se contrabandeaba con tabaco, pues esta gente pasaron a ser benefactores económicos, daban empleo, proporcionaban riqueza y la gente los seguía admirando. Tanto era su poder que se convirtieron en figuras muy importantes de la sociedad gallega, con conexiones directas con la política, cuando no estaban dentro de la política. Contrabandistas que a la vez eran alcaldes, presidentes de gobiernos regionales. El entramado criminal llegó a estar muy incrustado en Galicia, y eso permitió que cuando la cocaína colombiana en los años 80 puso sus ojos en Europa, encontrasen en Galicia una puerta de acceso pues ya perfectamente organizada gracias a la infraestructura que el contrabando de tabaco había dotado a Galicia. Una zona que además es la región con más kilómetros de costa de España, y además una costa que, si miráis un mapa, está completamente enrevesada, llena de escondites, de escondrijos, una costa muy peligrosa y llena de recovecos para llevar a cabo las descargas. Esto hizo que la asociación entre los carteles colombianos, como el cartel de Cali o el de Medellín, y los clanes gallegos fuese muy rápida y muy efectiva, y se consiguiese una alianza que dura hasta hoy. El narcotráfico se hizo fuerte en Galicia, llegó a encumbrar a figuras que formaron casi parte de la cultura popular en Galicia, y es al día de hoy que, aunque de otra manera, mucho más discreta y con mayor vigilancia policial, perdura. Y he aquí el kit para mí de este libro, que es el papel, el rol que desempeña Galicia y los clanes del narcotráfico en Galicia en un escenario que evidentemente es global. Galicia sigue siendo una puerta de entrada de la cocaína muy importante, especializada en el narcotransporte de la mercancía, una mercancía que suele venir de Colombia a través de México, que suele tener muchas veces como destino las mafias europeas, el sur de Italia, con la 'Ndrangheta y otras organizaciones, que son las que se encargan de la compraventa, pero alguien tiene que encargarse de introducir
la mercancía en Europa. Y muchas veces ese papel lo desempeñan los clanes gallegos, muy familiarizados con el mar. El mar es otro de los elementos básicos de este libro y que pertenece a la cultura e historia de Galicia, gente muy familiarizada con el mar, marineros, pilotos de lanchas rápidas, navegantes, que vieron y que ven dinero más fácil y más efectivo en la cocaína que en el pescado o en el marisco y se pasan a dar este salto. Y por eso los colombianos y los cárteles latinoamericanos confían tanto en los transportistas gallegos para introducir la mercancía. Yo lo que intento hacer en Fariña es un retrato de todo esto que ahora resumo y, como decía, lo intento hacer de una manera atractiva y con muchas anécdotas, con muchos giros, con muchas escenas que mucha gente cuando lo lee me pregunta si eso ha ocurrido de verdad, le cuesta creer que eso haya pasado de verdad. Incluso cuando yo le propuse este libro a la editorial aquí en España, Libros del Cao, y les hice una sinopsis con algunas de los pasajes, de las historias que yo quería contar, me recordaron que la editorial era una editorial de no ficción, de textos periodísticos. Y yo les tuve que aclarar que todo eso que yo les adelantaba era real, no era ficción, aunque lo pareciese. Y yo creo que es una de las singularidades de la actividad criminal en Galicia, de la actividad criminal organizada. No es comparable a otras actividades criminales como las que padece Italia en forma de Camorra o de Andrangheta, que son actividades de un volumen, de un poder, de una presencia y de una violencia muy grandes. En Galicia no existe ese fenómeno con un volumen de violencia y de poder tan elevado y sin embargo son los clanes gallegos muy singulares porque suelen estar conformados por gente que no tiene cultura ni formación, que lleva a protagonizar anécdotas y episodios inauditos y que les lleva a formar y que nos lleva a conocer a personajes que no le caben los ceros en la cuenta corriente y que apenas saben escribir y leer, que viven en grandes castillos y conducen grandes coches, pero sin embargo apenas saben expresarse. Todo esto desemboca en situaciones que forman parte de la historia y de la cultura popular gallega. Más allá de eso hay un trasfondo, hay una cara mucho más cruda, mucho más real, que tiene que ver con el sufrimiento que la sociedad gallega ha padecido por culpa de la enorme y masiva presencia del narcotráfico en el suelo gallego, que tiene que ver con la cantidad de gente joven que ha muerto por culpa de la droga en Galicia. Incluso en los 80 tenemos lo que en Galicia conocemos como la generación perdida, toda una generación de jóvenes nacidos en la costa gallega y muertos por culpa de la presencia masiva de la cocaína y de la heroína. Y tenemos también miles de familias que han sufrido por culpa de este fenómeno y un puñado de madres que protagonizan uno de los capítulos para mí más importantes del libro. Son las madres coraje, las madres que se enfrentaron por primera vez en los años 80 a los capos de la droga, jugándose la vida, dieron la cara y obligaron al Estado a reaccionar, un Estado que hasta ese momento no tenía intención de enfrentarse a esta gente. Esa crudeza también me interesaba que se reflejase en el libro y así está, porque no todo va a ser cultura pop o narcocultura de esta actividad, sino que hay una realidad muy dura que tiene que formar parte también de la historia. Precisamente esa realidad tan dura ha sido una de las causas por las que en Galicia históricamente no se ha hablado demasiado del narcotráfico. Si bien siempre el narcotráfico ha ocupado páginas y telediarios en los medios gallegos que sí que han estado a la altura informando de lo que ocurría, nunca se ha pasado de ahí. Y cuando digo que nunca se ha pasado de ahí me refiero a que nunca se ha hecho cultura popular, que es una manera también de hablar de otra manera y de dar a conocer un fenómeno que debe ser conocido. En Galicia era un tabú y estaba absolutamente prohibido hacer cualquier referencia cultural a esta actividad narcotraficante. No hay apenas películas, series de televisión, libros que se refieran a esto más allá de artículos periodísticos. Y llegados a este punto, la protagonista es Italia, porque a mí una de las cosas que me inspiró a escribir Fariña es precisamente el trato que en Italia se le da al fenómeno criminal. Italia es un país que está enormemente sensibilizado con el fenómeno que padece de la mafia
y sin embargo eso no es incompatible con haber hecho explotación cultural del mismo. En Italia hay infinidad de películas, libros, series, novelas que tratan el asunto de la mafia, y eso ayuda a que no se convierta en un tabú, sino que ayuda a que llegue a mucha gente y a través de otros canales que no son los puramente periodísticos. Y yo veía que eso faltaba en Galicia, que el narcotráfico estaba contado solo en un formato y faltaba quitarnos un poco el corsé, dejar de tener miedo a frivolizar y usar la cultura para hablar del narco gallego. Y yo me inspiré muchísimo en el fenómeno italiano para ponerlo en práctica con lo que a mí me tocaba mucho más de cerca. De ahí que bueno, que el libro, que Fariña tenga o le deba muchísimo a la cultura y a la forma de entender la manera de contar las cosas que hay en Italia, porque bueno, de este libro luego hicimos una serie que está en Netflix, hemos hecho una novela gráfica, hemos hecho hasta una obra de teatro, en fin, y se ha traducido a un montón de idiomas. Y creo que eso, más que frivolizar, lo que ha permitido es sacar del cajón el tabú, hacer que la gente en Galicia hable del asunto, incluso haga folclore, normalice el hablar de esta actividad, y eso siempre va en contra de la actividad criminal. Cuanto más se hable y con mayor naturalidad, mejor. Y creo que si hay que hacer una lectura o señalar algo de lo que me sienta especialmente satisfecho en cuanto a la escritura de este libro, es de haber ayudado a romper ese tabú e incorporar una actividad tan delicada pero tan real y presente en Galicia como es el narcotráfico, a la cultura y a las conversaciones normales. Y eso se lo debo en gran parte a Italia. Así que, bueno, desde aquí mi agradecimiento y también mi recomendación para que, bueno, podáis leer el libro Fariña, que gracias a Roberto Saviano y a la editorial Bompiani, pues ya está disponible en el país amigo y hermano que es Italia. Un abrazo enorme.